mis hermanos de la comunidad cristiana La Buena Semilla. Un agrado, como siempre, poder llegar hasta sus hogares a través de el WhatsApp, el Facebook, YouTube, que son las herramientas que creo, siempre digo lo mismo, el Señor nos ha dado para poder estar igual conectados, igual aprendiendo, igual compartiendo. Así que damos gracias al Señor por eso una vez más. Quiero saludarlos, mi familia les manda saludos también. Y estamos contentos porque tengo la sensación de que esto ha ido bajando sus niveles de ansiedad, bajando los niveles de miedo. Y bueno, preparándonos, yo orando para volver pronto a vernos, para poder volver pronto a abrazarnos, a estar ahí congregados, a cantar juntos, lo que realmente nos gusta mucho. Así que bueno, quiero compartirles una palabra que creo firmemente viene de parte del Señor para todos nosotros. Antes de que comenzara esta pandemia, realmente me admiraba, o no sé, no admiraba no es la palabra, más bien me daba rabia, lo eficiente, la estrategia del enemigo, en cierto sentido. Es que todas las comedias, las teleseries que estaban dando antes de esta pandemia, insisto, trataban el tema de la homosexualidad, del transgénero, el tema de la adopción para parejas gay. Todas las comedias, todas las teleseries que estaban viendo hablaban y giraban en torno a eso. El diablo metido ahí en la televisión. Me da rabia, de verdad. Yo he contado lo que está ocurriendo no solo en Chile, sino que en muchos otros países sobre la educación, lo que está sucediendo con nuestros niños en la educación. Están adoctrinando a nuestros niños con temas sexuales, desde el kinder en adelante. Es decir, el diablo metido ahí en los colegios. Las leyes que se están promulgando hoy en día en los congresos, en nuestro Congreso Nacional, ahí el diablo metido, leyes de adopción, de pareja, diferentes leyes, el diablo metido ahí en el Congreso Nacional. Partí hablando de teleseries, claro, porque a veces pienso que el Señor dijo, basta, de verdad, basta. Ahora las teleseries que están dando son teleseries como Aquelarre, unas teleseries antiguas, no tratan tanto el tema, de verdad. Así que a veces tengo la sensación de que el Señor dijo, mira, basta un rato, por lo menos de esto. En una oportunidad me tocó predicar ante ustedes y yo hablé sobre el ejército del pueblo de Dios en la historia de David y Goliat. Para mí fue muy impactante esa prédica porque Goliat lo que hacía era salía en la mañana, amedrentaba al pueblo de Israel, los amenazaba, le decía, vengan acá a pelear, mándenme uno a pelear. Y el pueblo de Israel, dice la palabra, que tenía gran miedo. 40 días con exactamente lo mismo. ¿Qué hacía? El ejército de Israel salía de sus campamentos, se formaban una especie de cancha que tenían así, y se formaban como en actitud de guerra, cantaban canciones, himnos de guerra, qué sé yo, y cuando terminaban eso, cada uno hacia su tienda. Y el enemigo ahí, gritando, vengan a pelear conmigo. Vengan aquí cara a cara. Yo no sé a ustedes, mis hermanos, pero a mí me recuerda un poco lo que, entre comillas, ocurre hoy, porque bueno, hoy día no nos podemos congregar, pero lo que ocurre afuera, el diablo gritándonos también a nosotros. Sí, voy a adoctrinar a tus hijos, a tus nietos, sí, riéndose de nosotros. Estoy haciendo leyes que van contra Dios, ahí en el Congreso, riéndose. Y nosotros, encerrados en nuestras iglesias, cantando canciones de guerra, de avivamiento, y después cada uno a su casa también, a su tienda. A mí no me cabe ninguna duda, mis hermanos, de que esta batalla la ganará el Señor nuestro Dios. ¿Pero yo habré ayudado en algo? Esa es la pregunta que debemos hacernos, mis hermanos. Debemos reconocer que nuestro enemigo, el diablo, hace la pega. Eso es cierto. Flojo no es. ¿Y nosotros? Yo creo, mis hermanos, que muchas veces lo que nos falta a nosotros es pasión. Pasión por ciertas cosas. De verdad. A esa pasión yo creo que se refería el apóstol Pablo cuando le decía a Timoteo, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Sí, que avives esa pasión, Timoteo. A eso creo yo que se refería a él. Estuve leyendo algunas historias de algunos personajes conocidos, apasionados por lo que hacen.
Más específicamente, incluso personas que murieron en la de ellos, como dirían los jóvenes, haciendo lo que más les apasionaba. Biografías interesantes, de verdad, de personas que eran tan apasionadas por lo que hacían que murieron muchas veces haciendo lo que más les gustaba. Yo encontré varios conocidos y quiero nombrarle algunos para que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Hay un señor llamado Steve Irving. Tal vez su nombre no te sea tan familiar. Era un apasionado por los animales él, específicamente por los cocodrilos. Tenemos una foto de él. Sí. No lo mató un cocodrilo a él, no. Lo mató una púa de una mantarraya. Sí, es verdad, pero murió haciendo lo que a él le apasionaba, lo que más le gustaba. Otro famoso fallecido haciendo lo que más le gustaba es un personaje llamado Tyrone Power. También tenemos una foto de él. Tyrone Power, bueno, él falleció de una crisis cardíaca, le dio un ataque al corazón durante el rodaje de una película, era un actor. Durante el rodaje de la película Salomón y la reina de Saba. Se sintió mal, pero él dijo, no, quiero terminar mis escenas, por favor. Y cuando terminó sus escenas, se lo llevaron a la clínica o al hospital y él falleció de un infarto. Pero murió haciendo lo que él le apasionaba, ¿verdad? Y como tercer y último ejemplo tengo a una persona, su nombre es Agnes Boyaxiu. Tal vez no la conozcan muy bien por su nombre, pero aquí tienes una foto de ella. Alguien con una vida realmente apasionada, apasionada por los desamparados. Sí, sí, tuve la oportunidad de leer parte de su biografía y quiero compartir con ustedes un párrafo que me pareció tan impactante al leerlo. Es la biografía de la Madre Teresa de Calcuta. Tengo aquí anotado yo una parte de su biografía. Dice así. Dice, perdón, en septiembre de 1946, durante un viaje de Teresa al estado indio de Bengala Occidental para realizar su retiro anual, la Madre Teresa de Calcuta recibió su inspiración, un llamado del Señor. Ese día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor por las almas se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Luego, mediante visiones, Jesús le reveló su dolor por el olvido de los pobres y le pidió a la Madre Teresa que fundara una congregación religiosa dedicada al servicio de los más pobres entre los más pobres. ¡Wow! ¡Wow! Esa es pasión. Pasión por las almas, pasión por los perdidos. Nosotros, mis hermanos, sabemos la verdad, tenemos la verdad. ¿Sí? Es la mejor noticia que podríamos compartir. ¿Será que a veces no hemos sabido introducirnos en el mundo? Lo digo introducirnos en el mundo porque nosotros no somos de este mundo. No. Juan 15:19 dice lo siguiente. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Es decir, no somos de este mundo, tenemos que introducirnos en el mundo. Eso, estamos ahí. Otra cosa que Dios dice de nosotros es lo siguiente. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Otra versión, la NTV, dice, para que puedan mostrar a los otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Para mostrar la bondad de Dios a los otros. Para eso nos ha dado todo este linaje el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo entregárselo al mundo? Quiero que podamos orar, mis hermanos, para que el Señor nos muestre esa palabra que tiene preparada para hoy, para que cada uno de nosotros cambie, viva su fuego, avive el fuego que tiene dentro, esa pasión. Amén. Oremos, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, necesitamos una inyección de pasión por el Evangelio, Señor. Necesitamos una inyección, Señor,
que nos avive, que nos renueve, Señor, que nos vuelva a tu primer amor, Señor, que nos haga despertar. Iglesia, despierta. Señor, te necesitamos tanto, Dios. Necesitamos de ese empujón para salir adelante. Ese brazo que nos ayuda a levantarnos, Señor. Y creo firmemente, Señor, que hoy día tú quieres decirnos algo. Decirnos algo, Señor. Y queremos estar con nuestro corazón abierto, con nuestros oídos espirituales abiertos y nuestros ojos abiertos, Señor, para recibirlo. Gracias. Gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, veamos qué nos dice el Señor, mis hermanos, en su palabra. Quiero, antes de que leamos la palabra, quiero ponernos en contexto de qué estaba sucediendo antes de leer esta palabra. Jesús, no lo dice el Evangelio que vamos a leer, no lo dice Mateo, pero Jesús sube al monte a orar. Y cuando baja, Él escoge a 12 de sus discípulos, a los cuales después llamó apóstoles. Estos apóstoles serían quienes le ayudarían al Señor Jesús a predicar el Evangelio, obviamente. Luego Jesús extendió esta tarea a todos sus discípulos, entre los cuales estoy yo, estás tú también. ¿Sí? Les dice el Señor Jesús: id, salid, sanad los enfermos, limpiad los leprosos, echad fuera demonios, etcétera, etcétera. Y luego de que les dice eso, les dice lo que hoy quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. Mateo 10, en el versículo 16. Mateo 10, 16, dice la palabra del Señor lo siguiente. Jesús diciendo: he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiero leerles otra versión del mismo versículo, ¿cierto? La NTV dice así, dice: miren, los envío como a ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. A ver, cuando el Señor habla de ser sencillos, ser humildes, es un lenguaje que nosotros podemos entender fácilmente. Ser inofensivos como paloma lo podemos hacer, lo debemos hacer. Pareciera que incluso evangélico es una señal de alguien sencillo. Eso debiera ser. Y no es muy difícil de entender la analogía, ¿verdad? No es difícil de comprender al Señor en esa parte. Pero, astuto como serpiente. Astuto como serpiente, ya se me complica un poco la analogía, de verdad. Claro, porque el Señor siempre ocupa la serpiente para tipificar al enemigo, al diablo, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo creo que quiso decir el Señor es que el enemigo es astuto, es cierto. Y nosotros también debemos aprender a ser astutos, con buenas armas, obviamente, pero astutos también. Una de las cualidades de la serpiente es que se acerca sigilosamente, es decir, tan despacio que ni siquiera te das cuenta de que viene, y cuando no te has dado cuenta, pega el mordisco. No te das cuenta cómo se va acercando. Partimos este mensaje hablando de la televisión, ¿verdad? Cómo poco a poco se fue introduciendo la homosexualidad, una especie de normalidad, ¿cierto? Por cierto, muy astutamente, pareja gay con valores familiares que se han vuelto común, ¿cierto? Una estrategia del enemigo. Los niños, los jóvenes que ven estas series, claro, estas comedias empiezan a ver como una opción la homosexualidad. Y doy el ejemplo de la homosexualidad, pero hay varios otros ejemplos en el mismo ámbito. Entonces, nosotros, al predicar, al parecer estamos viendo solo desde el punto de vista de sencillos como palomas, no astutos como serpientes. No sé si vamos entendiendo hasta ahí algo. ¿Bien? Espero que sí. Amén. Amén. Debemos nosotros, mis hermanos, prepararnos como una especie de agentes secretos, claro, e introducir a las personas en la televisión, en el Congreso, en los colegios. Yo creo que a eso, de verdad, se refiere el Señor con esta palabra que nos quiere entregar en esta mañana. Yo no quiero menospreciar la televisión evangélica, de verdad, mis hermanos, pero cuando hacemos televisión evangélica, estos programas para cristianos, para que los cristianos sean felices, rara vez dirigidas a los inconversos, obvio porque no hay inconversos, personas que no conocen al Señor y vean la televisión evangélica. Entonces, recuerdo
recuerdo una anécdota. Un día iba en la micro del trabajo hacia mi casa y me tocó sentarme en el primer asiento, de frente al conductor. Y el conductor, que venía con la radio bastante fuerte, venía cambiándola porque no le gustaba ninguna de las emisoras que estaba viendo. Y así que la cambiaba de vez en cuando, manejaba un poco y la cambiaba, manejaba un poco y la cambiaba. Y yo sentado al lado. Y de pronto quedó unos segundos en una radio evangélica. Y con, no sé cómo llamarlo, pero justamente el animador de la radio evangélica citó un texto, Apocalipsis 21:8, que decía algo así como: los idólatras y los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y el gallo de la micro, ¡ah!, la cambió y miró para los lados. Yo me miré para afuera y yo me hice el ojo. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. La cara que puso ese hombre. A eso me refiero con a veces la estrategia que tenemos nosotros, ¿no? No sé si astutos. Nosotros no estamos en Hollywood, no estamos en las series famosas, no estamos en la política. Tal vez porque nos hemos olvidado que el Señor nos dijo que debíamos ser sencillos como palomas, pero también astutos como serpientes. Así es. Ahora, mis hermanos, el mismo pasaje nos recuerda otra cosa. Nos dice, recuerden que estamos viendo Mateo 10:16. El Señor dice: los envío como los envío como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Es otra analogía un poco difícil de entender. Claro, porque si yo no estudio la palabra y leo eso, ¿qué podría pensar? Me está mandando una muerte segura. Una muerte segura, Señor, claro. Porque lo envío como ovejas en medio de lobos, es como decir, los envío como un ratón en medio de los gatos. Una cosa así. Claro. Los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Ustedes saben cuánto duraría una oveja metida entre el medio de los lobos? Bastaría que la oveja dijera ¡ve! Y se la comerían inmediatamente. Así que a lo mejor una metáfora más linda habría sido: los envío como leones en medio de lobos. Una cosa así. Pero no, el Señor dice ovejas en medio de lobos. ¿Qué querría decir el Señor con esto? Primero que nada debemos ser ovejas, es cierto, pero astutas, como la serpiente. Que los lobos no se den cuenta que en medio de ellos hay una oveja. No, claro. Ahora yo podría entender un poco más la analogía, que seamos astutos, claro. Debo ser sencillo como la paloma y por lo tanto no llamar tanto la atención y ser tan astuto que meterme en medio de ellos. Así puedo sobrevivir y así puedo cumplir el verdadero propósito, que es predicar. Claro. Recuerden que leímos: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Porque muerto no puedes predicar, ¿no? Si estás solo en un lugar aislado tampoco, no sacas nada con predicar. Debes hacerlo ahí, en el mundo. Claro. Ahí donde está lleno de lobos. Quisiera en esta mañana, mis hermanos, darle un secreto, una revelación. Gratis, de parte del Señor, ¿verdad? Se encuentra en Mateo 10:33. Mateo 10:33. Dice la palabra. Les contó otra palabra más. El Señor Jesús dice: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ese es el secreto, mis hermanos. Ese es el secreto, mis hermanos. El secreto de la astucia. Dios te pone ahí, te pone en medio de la masa para que la leudes por completo. Tú que me estás mirando el día de hoy, eres un agente secreto, disfrazado. Claro, eres un agente secreto disfrazado de auxiliar en el hospital. Eres un agente secreto disfrazado de kinesiólogo, de profesor. Un agente secreto disfrazado de inspectora de colegio. Claro que sí. Un agente secreto disfrazado de técnico en máquinas de coser, para entrar ahí, en el corazón de ese hogar. Un agente disfrazado de educadora diferencial, de carpintero, de químico farmacéutico, ¿sí? De apicultor, disfrazado de vecino, de clienta, etcétera, etcétera, etcétera.
un agente encubierto, mi hermano. ¿Se te cae la teja o no? Eres como esa levadura metido en medio para cambiar desde adentro esta sociedad. Esta palabra va también para aquellos que dicen, no, estoy harto de trabajar en este trabajo secular. ¿Cuándo voy a trabajar para Dios? Oye, déjame decirte que has estado trabajando para Dios todo este tiempo y no te has dado cuenta. Eres un agente secreto metido allí, con los lobos, pero tan astuto que puedes cambiar la atmósfera de ese lugar, puedes cambiar la manera de pensar de los demás, porque tienes el respaldo del dueño del universo. Ese es tu jefe verdadero. Sí, ese cambio debe venir desde adentro, producir una implosión, desde adentro hacia afuera. Claro. Digo desde adentro porque cuando nos disfrazamos de lobos, mis hermanos, de mecánicos, de albañiles, de pintores, tenemos la oportunidad de estar cerca de esas personas. Claro, muchas veces escuchando sus problemas, sus necesidades. Y bastaría con decir a veces, permítame orar por usted. Permítame orar. Muchas veces en la palabra, en la Biblia, aparecen historias así. Naamán, un jefe del ejército de Siria, hombre correcto, valiente, tenía lepra, no sabía qué hacer. Y una muchacha, lo que hoy llamaríamos una asesora del hogar, se acerca a su jefe y le dice, jefe, yo conozco a alguien, un profeta de Dios, que puede sanarlo. ¿Qué? Sí, puede hacerlo. Y Naamán conoce al Dios verdadero. Y no solo eso, sino que su descendencia conoce al Dios verdadero gracias a esa muchacha. No menosprecies estar trabajando en un hogar. El Señor puede usarte. Esa muchacha cambió la vida de Naamán. Daniel, el profeta, 70 años cautivo en Babilonia, tuvo que aprender su idioma, tuvo que aprender las costumbres, se vestía como un babilonio, pero Daniel sabía a quién servía, al Dios de Israel, sí, y oraba todos los días y se mantenía puro y hacía lo que le pedían con excelencia. 70 años y logró cambios fundamentales en Babilonia. En esos tiempos de Babilonia, un rey llamado Ciro, este rey fue quien le dio el dinero al pueblo de Israel para que reconstruyera esos muros. Esa historia ahí, en Nehemías. Sí. Incluso hasta el día de hoy hay un rollo del rey Ciro que se lee para hablar sobre derechos humanos. Un rey. La palabra dice que el rey Ciro consultaba todo con un joven cautivo llamado Daniel. Daniel provocando cambios desde adentro. Es por esto que debemos prepararnos, mis hermanos. Yo quisiera tener en nuestra congregación gente que se está preparando, estudiando ciencias políticas, siendo periodistas, actores, profesores, que cambien la sociedad de nuestros días, pero desde adentro, como ovejas en medio de lobos. Mis hermanos, quienes predicamos, quienes compartimos la palabra cada semana, podemos tal vez enseñarte algunas cosas, podemos tal vez guiarte de cierta manera hacia el Señor. Pero lo que no podemos hacer es contagiarte muchas veces, inyectarte pasión por las cosas de Dios. Tú tienes que avivar ese fuego. Timoteo no le contestó, ven tú a avivarme ese fuego. Pablo dijo, tú aviva el fuego de la pasión que hay dentro de tuyo. Tienes que decir, como dice una canción, ¿cierto? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Que eso sea un lema para ti, un lema que transforme tu vida, que sea un estandarte para ti. Debemos preguntarnos, ¿qué pasa conmigo? ¿En qué momento me gustó más el internet? ¿En qué momento me gustó ver más la tele que las cosas de Dios? Quiero hacerte una pregunta, mi hermano. Una pregunta. ¿Estás cantando alabanzas? Es una pregunta simple. ¿Estás cantando alabanza? Te lo pregunto directamente. No es que no soy cantante. No. En tu día, ¿estás cantando alabanza? ¿Te has sorprendido adorando al Señor cantando? ¿No? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Es un síntoma. ¿Te has preguntado, te has hecho esta pregunta?
¿Qué gano yo con esto? ¿Estás preguntándote esas cosas para actuar? ¿Qué gano yo con esto? ¿Cómo está tu generosidad, mi hermano? ¿Cómo está? ¿Hace cuánto que no das? Lo que sea. Que estás en la casa y dices, siento en mi corazón ayudar a mi hermano, sé que está pasando una situación difícil, así que voy a pescar el auto, voy a pescar la micro y voy a ir a ayudarlo con lo que pueda. No sé si poco o mucho, algo ayudará. ¿Hace cuánto que no lo haces? ¿Hace cuánto que el Señor no pone eso en tu corazón? Tú piensas que no lo ha puesto. ¡Sí, lo ha puesto! ¿Cuándo le has prestado oído al Señor? ¿Hace cuánto que no lo haces? Preguntas. ¿Hace cuánto que no miras al cielo y dices, Señor, úsame, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso al Señor? ¿Se lo has dicho? Úsame, Señor, ahora, en este tiempo. ¿Cuándo se lo dijiste? ¿Hace cuánto? ¿O acaso solo te has sorprendido orando solo para pedir? Dame esto, dame, Señor, dame. Mis hermanos, la vida se nos va rápidamente. Vivámosla con un poco más de pasión. Yo quiero que hoy mires hacia atrás, mi hermano, de verdad, y recuerdes todo lo que el Señor ha hecho por ti. Mírate de dónde te sacó el Señor. Mírate, te trajo de tan lejos el Señor. Estás acá, mira a tu alrededor en estos momentos, mira a tu alrededor. Mira lo que has logrado. Con sacrificio, sí, pero sin Dios no lo habrías hecho. Créeme. Has sufrido, lo sé, has llorado, has reído, has crecido, te has despedido de seres queridos, has pensado que ya no podías más, que era lo peor que te podía pasar y seguiste adelante. Unos se han casado, otros se han divorciado, pero aquí estás. Hasta aquí nos ha traído Jehová. De verdad. ¿Saben cuál es la buena noticia que les tengo? Que el Señor está ahí. Está ahí mismo, al lado tuyo. Nunca se ha apartado de ti. Solo tienes que mirarlo. Así que, mi hermano, quiero que respires hondo el día de hoy. Quiero que veas la vida desde otra perspectiva, la de un agente secreto, capaz de leudar toda la masa. Respaldo tienes, mi hermano, el Espíritu Santo, a cambiar de vida. Los quiero mucho. El Señor les bendiga.